Tema de esta noche. Estaremos hablando de los sentimientos, en especial del temor. Así que hablaremos de él. Les invito para que usted abra su mente, abra su corazón y le pida a Dios que le hable. Quisiera que meditáramos un momento en el temor, los miedos que nos acompañan. Hay sentimientos en nuestra vida que son sentimientos normales, todos los vivenciamos, todos los vivimos. Temores como el miedo a perder un empleo, temores como el estar enfermo, el estar en una situación económica difícil, cosas como esas nos aterran a veces. Y tristemente a veces el temor no nos deja avanzar en la vida, nos detiene una y otra vez. En la Biblia, constantemente, el Señor está diciendo, no temas, no temas. Aún a los grandes hombres de fe, a David, a Moisés, a Josué, les tiene que decir, Dios, no temas. Aún a los mismos discípulos. Y quisiera que meditáramos en San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, porque allí vamos a encontrar una historia de Jesús en medio de la tormenta. San Marcos nos menciona, Jesús calma la tempestad. Y ahora quiero que meditemos durante estos minutos, durante este tiempo que nos queda, en los temores y en cómo podemos vencerlos. Ya voy a dar lectura a San Marcos, a este capítulo, pero antes quisiera compartirles una experiencia personal. Nunca se me olvida la primera vez que en una radio me abrieron un micrófono y me dijeron, Wilson Rojas, estás al aire. Recuerdo que el temor fue tan grande, tenía tanto miedo que empecé a balbucear, empecé a gaguear, ¿no? Aquí lo conocemos en Colombia así. Y empecé a tartamudear, voy a empezar a hablar, y recuerdo que en ese momento se me llenó la cabeza de tantas cosas. ¿Cuánta gente me estará escuchando? ¿Qué dirán de mí? ¿Hablaré bien? ¿Hablaré mal? ¿Me equivocaré? ¿Diré una palabra que la gente jamás va a olvidar? ¿Se reirán de mí? Cosas como esas no nos dejan avanzar, repito, en los talentos que Dios nos ha dado. A veces aún en los dones espirituales. Dios te ha dado cosas para hacer en la vida, pero los temores inundan y ahogan eso que puedes hacer, que puedes realizar para Dios. Tenemos a veces el temor de llamar a alguien y hablarle de Jesucristo porque nos va a rechazar, porque nos va a decir, no me interesa lo que tú puedas decirme sobre Dios. Cosas como esa nos llenan de miedos en la vida y vamos con esa inseguridad, de si lo debo hacer o no lo hago, o qué miedo hacerlo, cómo enfrentarlo. Y Jesús en San Marcos nos presenta una parte que a mí me impactó muchísimo y es cuando le dice a los discípulos, ¿por qué tienen ustedes miedo? Ahora, leamos lo que San Marcos nos menciona sobre la tempestad. Marcos capítulo 4 y el versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? En otra versión dice, ¿por qué tienen ustedes miedo? Y es la reflexión que quiero compartir esta noche. ¿Por qué tenemos
Miedo. ¿Por qué nos llenamos de tantos sentimientos que no nos dejan avanzar? Hace unos días me llamaba alguien: hermano Wilson, estoy iniciando una relación con alguien, pero es que en el pasado me pagaron tal mal que me da miedo, hermano, si lo hago, no lo hago. Y yo le dije: bueno, tienes que examinar muy bien a esa persona. Tienes que seguir los filtros bíblicos para fijarte en esa persona. Pero hay personas que no se dan oportunidades en la vida, porque están, repito, llenos de temores. Tuvimos un tiempo muy crítico en Colombia, y fue un tiempo que se le llamó el tiempo de las pirámides. Tiempo donde había mucha gente que había invertido el dinero en estas llamadas pirámides. Y cuando se desvaneció esto, me di cuenta de muchos casos, muchas personas que se suicidaron, se quitaron la vida, otras personas que nunca más se volvieron a levantar de situaciones como esas. Y a veces el temor lo que hace es hacernos pensar que si volvemos a intentar cosas, que si volvemos a intentar levantarnos, pues entonces todo igual se va a derrumbar. A veces hacemos cosas y nos va bien, pero no seguimos intentando esas cosas, porque, repito, estamos llenos de temores. Son esos perros rabiosos con los que tenemos a veces que luchar. Nos están ladrando detrás. Yo recuerdo, tuve una experiencia cuando estaba recién en el ministerio, iniciando. Fui a visitar a unos hermanos y recuerdo que estaba tranquilo, muy calmado, y recuerdo que un perro se vino detrás. Yo no me fijé mucho y me mordió. Yo pensé que alguien estaba recochando conmigo, miré hacia abajo y estaba el perro ahí agarrado. Fue un momento de desespero, de qué hacer. Pero recuerdo que comencé a tenerle mucho miedo a los perros en ese tiempo. Comencé a llenarme de miedos. Pero nunca se me olvida la frase de alguien. Se me acercó y me dijo: los miedos hay que enfrentarlos yendo directo hacia ellos. Tienes que enfrentarlos así. Y yo creo que esta escritura de San Marcos nos va a enseñar algo que todos necesitamos. Nos va a enseñar que Dios tiene control de las situaciones y que no debemos no dormir en las noches por el miedo y el temor que a veces nos acompañan en la vida. Ahora analicemos este suceso en la vida de Jesús. Analicemos San Marcos capítulo 4, versículo 35. Dios siempre tendrá una respuesta en su palabra para nosotros. Lo primero que usted debe analizar cuando lee esta escritura y cuando lee Marcos es que se escribió mucho después de que Jesús hubiera muerto, de que hubiera resucitado, de que hubieran hablado en lenguas. Se escribió después de esas situaciones de Hechos de los Apóstoles, y se escribió para dar ánimo al pueblo. Estaban en el primer siglo, estaban matando cristianos, estaban poniéndolos aún en hogueras, algunos eran apedreados y muchos de ellos estaban siendo perseguidos. Y entonces vienen estos evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para darnos a entender cosas importantes. No todos los milagros de Jesús están en estos evangelios. Es tanto, Juan habla y dice que donde se escribiera todo lo que Jesús hizo, entonces no habría un libro que pudiera recopilar todo el material. Así que Jesús hizo muchos milagros más que nunca nosotros nos vamos a dar cuenta que los hizo, pero así dice la Biblia. Lo que está escrito tiene algo especial. Yo recuerdo en el Instituto Bíblico aprender de un teólogo, un hermano que fue de mucha bendición para mí, y él decía algo que nunca se me olvidó, una frase. Él decía: todo milagro que Jesús hizo tiene detrás un mensaje, y toda parábola tiene detrás un milagro. Así que cuando leas algo que el Señor hizo, se escribió con una razón y con un propósito. Ahora vamos a Marcos, porque allí nos presenta una escena especial. Es una escena donde Jesús está
compartiendo el mensaje, la palabra de vida, y hay una cantidad de gente que lo está siguiendo, hay una cantidad de gente que está allí esperando que Jesús les dé unas palabras. Y cuando termina, en San Marcos capítulo 4, el versículo 35, dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y desde ya en ese texto nos empieza a decir algo. Cuando la Biblia menciona la noche, menciona un tiempo de soledad, menciona un tiempo de terror. Recordemos que en el pasado no habían los edificios o la iluminación que hay ahora en las ciudades. Así que ir de noche a algún lugar era muy peligroso, Así que cuando Jesús nos dice, o cuando la Biblia nos dice que estaba de noche, es porque hay que prestarle atención. Había un momento donde no se podía ver, utilizaban lámparas muy antiguas, claro que sí, pero Jesús hace un reto en medio de la noche, dice: pasemos al otro lado. Y desde ya este texto se convierte en un desafío. Dios nos está diciendo, en medio a veces de nuestra vida, que tenemos que pasar por ciertas circunstancias. Además, hay que analizar también algo. Después de esta tormenta, después de que Jesús calma la tempestad, en el otro lado hay un milagro que el Señor quiere hacer. ¿Recuerdan ustedes el endemoniado gadareno? Así que Jesús sabía que lo estaba esperando al otro lado del mar. Jesús, en medio de la noche, decide pasar al otro lado. Y dice la Biblia, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Marcos escribe, repito, para darle ánimo a esa iglesia del primer siglo, pero nos sirve a nosotros también, porque la palabra no pasa. Lo que se escribió en ese tiempo nos sirve también para este tiempo, y nos sirve para las tempestades de nuestra vida. ¿Está pasando usted por una tempestad? ¿Está pasando usted por un momento de dificultad? Pues muchas veces, esas tempestades lo que van a hacer es darnos un milagro al otro lado. Es mostrarnos el poder de Dios al otro lado. He tenido tantas circunstancias en mi vida, momentos tan difíciles, donde he querido renunciar, donde he querido tirar la toalla. Pero cuando pasan los días y veo lo que Dios hace y cómo Dios me enseña a caminar con Él, y puedo ver el otro lado del mar, al otro lado, puedo darme cuenta que la tempestad que viví en realidad se convierte en bendición. Tu tempestad se ha de convertir en bendición. Ahora, en la oscuridad es difícil enfrentar las circunstancias. En la oscuridad, que es sinónimo de miedo, de problemas, de dificultades, de crisis, Dios desea hacer un milagro. El versículo 36 nos dice que habían otras barcas. Usted no puede decidir si tener o no tener tormentas en su vida, pero sí puede decidir en qué embarcación estar. Eso sí lo puedes decidir. Si estás en la embarcación de Jesús o estás en otras embarcaciones. Repito, no puedes decidir si tienes tormentas en la vida o no, pero puedes decidir con quién vas a estar en la tormenta. Curiosamente, Marcos presenta a un Jesús muy humano. Lo presenta incluso como siervo. Los evangelios presentan a Jesús desde diferentes perspectivas. Pero Marcos presenta a un Jesús que se la pasa comiendo. Marcos presenta a un Jesús que está durmiendo, ¿no? A un Jesús que está enojado a veces, diciéndole a los discípulos: ¿por qué ustedes son tan incrédulos? Lo que hace Marcos es hacernos entender que Jesús fue también un hombre. Y eso es tan importante. Luego la Biblia nos escribe en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. O sea, Jesús sabe qué es estar en las tormentas. Jesús sabe qué es ser rechazado.
Jesús sabe qué es ser traicionado. Y lo he dicho ya varias veces aquí en Cita con tu Maestro. Él entiende a la mujer que ha sido traicionada o al hombre que ha sido traicionado. Él entiende aún la condición de alguien que está sufriendo un cáncer, una situación de enfermedad. Recuerdo acercármele a una mujer parapléjica y decirle: mujer, yo no te puedo entender, pero si hay un Jesús que estuvo parapléjico en la cruz del Calvario. Marcos nos presenta a un Jesús que vivió las tormentas igual que los discípulos, pero que Él tiene poder para hacer cosas grandes, que Él tiene poder para acompañarnos en esos momentos. Ahora, Él decide pasar en medio de la noche este mar y comienza entonces a desatarse la tormenta. Ellos estaban acostumbrados a ver tormentas, incluso Pedro y algunos más eran expertos pescadores. Pero cuando la tormenta empezó a hundir la embarcación, cuando el agua empezó a entrarse, fue allí cuando tuvieron miedo, cuando tuvieron temor. Vamos a perecer, vamos a morir. Y aquí es donde quiero llegar. ¿Cuántos tienen el agua hasta la nuca? ¿Cuántos tienen el agua hasta el cuello? Y dicen: hermano Wilson, la verdad es que he intentado salir de esa situación, he intentado organizar todo esto, pero cada que nado me doy cuenta que más me hundo. Me siento, hermano Wilson, como en arena movediza. Deseo salir, pero no puedo. Y allí estaban los discípulos en medio de la noche, imagínense, en medio del terror de la noche y una tormenta que se estaba entrando ya a la embarcación, que se estaba hundiendo lentamente. Y Pedro y los que están allí empiezan a mirarse, me imagino la escena, uno al otro. Le dice: oye, vamos a perecer o vamos a morir. Y allí está el Maestro, allí está Jesús, en medio de la embarcación, durmiendo. Marcos lo presenta así. Lo presenta con un Jesús durmiendo. ¿Y cuántos de nosotros creemos que Él no tiene cuidado de nosotros? ¿Cuántos pensamos que bueno, esta situación, hermano Wilson, sí podré salir a flote, sí podré ir al otro lado, sí podré cruzar y ver el milagro que Dios va a hacer? Y nos llenamos de temores. Quiero hablar con esas personas que no han podido dormir. Quiero hablar con esas personas que tienen deudas y no saben cómo pagarlas. Quiero hablar con esas personas que tienen enfermedades y dicen: hermano Wilson, la verdad, se hace peor el dolor, se hace peor la angustia. Estoy en medio de la tormenta, tengo el agua que me está entrando y ahora veo que Jesús no responde mi oración, que Jesús no contesta lo que le he pedido durante estos días, y creemos que Dios se ha quedado sin hacer nada. Creemos que Dios sencillamente está durmiendo en la embarcación y que no sabe lo que está pasando. Pero lo bueno de tener un Dios tan maravilloso como Jesucristo es que no importa lo que está pasando en tu embarcación, no importa que el mar esté entrando, Dios tiene todo bajo control. Si en tu barca está Jesús, tienes que estar tranquilo. Tienes que estar con esa paz que solamente Él sabe dar. La paz que Dios da no es una paz donde no hay tormentas. La paz que Dios da es una paz en medio de la tormenta, una calma. Una calma que tú no entiendes y dices: pero tienes el mundo encima, y alguien te mira, un vecino, alguien te dice: oye, pero ¿cómo haces para tener esa actitud, para seguir orando con todos los problemas que yo conozco que tienes? Y entonces la respuesta de esa mujer o de ese hombre es: pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios me va a sacar de esta. Voy a hacer todo lo posible por salir a flote. Pero es Dios el que va a hacer el milagro. Necesitamos tener esa confianza en Dios. Y yo le invito hoy a tener fe. ¿Qué es fe?
¿Qué es fe? Fe es para mí confianza, es confianza. Si alguien toca la puerta de tu casa y te dice, hola, ¿cómo estás? Confía en mí, y tú no lo conoces, tú no pones la confianza en alguien que no conoces. Pero cuando tú conoces a Jesucristo y lo conoces por su palabra, tú sabes que no importa las tormentas, hay un Dios que te va a sacar, repito, a flote. Hay un Dios que te va a llevar al otro lado, a Gadara, porque necesita que veas un milagro de su poder y su gloria. Yo quisiera esta noche darle ánimo a usted, igualmente a cada una de las personas que por primera vez nos está viendo, nos está escuchando, decirte que Dios tiene cuidado de ti. Ahora, la escena es impresionante. Hay un Jesús durmiendo, hay unos apóstoles que están enfrentados a una tormenta, se están hundiendo, y en ese momento, ellos deciden despertar a Jesús. No de cualquier manera. Prácticamente cuando usted lee Marcos y estos textos, se da cuenta que lo despiertan de mala gana. Y a uno no le gusta que lo despierten así. No sé si a usted le ha pasado. Pero usted está bien cómodo durmiendo y alguien, venga, haga esto, levántase. Uno no se levanta con muy buen genio que digamos, ¿no? Y entonces la Biblia dice que ellos se acercaron, lo despertaron. Pero no solamente lo despertaron, sino que le reclamaron. Le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, prácticamente regañan a Jesús. Le dicen, oye, es que no estás pendiente de lo que está pasando. Estás bien ahí durmiendo, Jesús, y aquí estoy en la embarcación. Y a veces nosotros queremos regañar a Dios. Queremos decirle, bueno, Señor, ¿qué estás haciendo con mi hogar? Mire que estoy buscándote. Mira que estoy clamando a ti. Y tristemente, esas cosas que a veces decimos es la ausencia de confianza y de fe en Dios. Cuando confías realmente, cuando sabes quién es Él, tú entiendes que no importa si es el último round de la pelea, si es el último momento de la batalla, Dios siempre ha de sacar su as bajo la mano. Va a sacar esa bendición, esa provisión. Lo he visto tantas veces haciendo cosas como estas. Nunca se me olvida el testimonio real en Venezuela, no se me olvida. El médico le dijo a ellos, su hijo puede morir, pero ellos se aferraron de la promesa de Dios y dijeron, no, Señor, nuestro hijo no va a morir, él va a vivir. Pero cuando el niño nace con una cantidad de complicaciones, y entonces toman al bebé, lo tienen durante un tiempo en una incubadora, lo guardan allí, está con tubos por todas partes, y allí hay unos padres cristianos orando, diciéndole, Señor, tú puedes hacerlo, Señor, tú puedes mover montañas. Esa fe, esa confianza en Dios en medio de las circunstancias, y allí hay unos padres que creen, pero el hijo empieza a ponerse peor y termina muriendo. Toman el cuerpo del niño, hay tristeza, hay angustia, y ellos regresan a casa, están desconsolados, se arrodillan y comienzan a hablar con Dios. Y en medio de ese hablar con Dios, Dios les da una palabra a ellos. Yo puedo hacerlo todavía. Así que ellos empiezan a orar. Ella se acerca a su esposo y le dice, ¿sabe? Yo confío que aún en medio de la muerte, Dios puede obrar. Y se levantan con esa confianza que solamente Dios la puede dar. Lo curioso es que en el lugar donde tenían al niño, esa noche, algo sucede. El cuerpito del niño estaba allí, pero alguien siente que alguien está llorando en ese lugar. Uno de los enfermeros va a mirar qué sucede y se da cuenta que en la nevera que habían metido al niño había un niño llorando. Abren la nevera y cuando ven se quedan perplejos.
el niño está vivo. Hay un alboroto en el hospital. El niño que creían muerto ahora estaba vivo. Dios tiene siempre la última palabra, y la confianza que debemos tener en este Dios es esa, de esos padres que creen que Dios va a obrar algo, así sea en el último instante, aún en medio de la muerte. Dios tiene poder para hablar y para levantar esa vida en medio de los problemas, en medio de las angustias. Dios puede hacer más que una resurrección. Puede salvar a tu familia, puede cambiar a ese hijo drogadicto, a esa persona que tú dices, no, ya no cambia, ya es tiempo perdido. Pero yo quiero invitarle a que no ceda en medio de su batalla, a que permanezca allí. Dios está en control. Los discípulos se acercan a Jesús, lo regañan prácticamente, y Jesús lo que hace después de calmar la tempestad, porque Él tiene poder para calmar las tempestades, le dice al mar, calla, enmudece, y dice la Biblia, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con temores? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué temor te acompaña esta noche? Pero hoy Dios te dice, confía en mí, cree en mí, yo soy tu Dios. Tuvieron gran temor entre ellos, miedo. ¿Cómo puedo enfrentar mi vida, hermano Wilson, si estoy viviendo esto? ¿Cómo puedo enfrentar la vida si me hicieron daño hace tanto tiempo? Esos temores que nos mantienen atados a un pasado, a una historia. Pero hoy Dios te dice, levántate, toma tus armas, toma lo que Dios te ha dado, sus talentos, y empieza a servirle a Dios, porque Dios te dará grandes victorias en su nombre. Espero que este mensaje esté llegando a su corazón, a su vida, y espero que Dios esté hablando a alguien que lo necesita. Señor, gracias porque tú obras con poder. Gracias porque tú mueves tu mano poderosa. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué hay tantos temores? Dios no nos garantiza la ausencia de una tormenta, pero sí nos garantiza el control de los vientos. ¿Usted sabe dónde se demuestra la fe? La fe se demuestra en el momento de crisis. Y uno a veces tiene unos espejos impresionantes. Personas que uno sabe que tienen problemas, que uno incluso diría, ay Señor, yo sí pudiera llevar esa cruz. Y son personas llenas de fe. Hermano, yo sé que Dios va a actuar. Hermano, yo sé que Dios va a hacer algo. No tengo temor de que Dios obrará un milagro, no sé en qué momento, no sé cuándo, pero Él lo hará porque Él es poderoso para hacerlo. Él es el Dios que calma las tempestades. Necesitamos renovar hoy nuestra fe. Necesitamos dormir hoy tranquilos. Alguien me escribió terminando cita con tu maestro el lunes, hermano Wilson, le faltó, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y yo le decía, tiene toda la razón. Porque la tranquilidad no está en lo que te dijo el jefe de tu empresa. Ni siquiera está en la empresa. Está en Dios. Tu tranquilidad, tu paz, está en Él. Ellos tenían la embarcación correcta. Ellos estaban navegando con el que calma los vientos, con Jesucristo. Si Jesús está en tu barca, aunque aparentemente esté durmiendo, duerma usted tranquilo. Él estará encargándose de tu situación. Tan solo confía en Dios. No se me olvida el hermano que tenía una finca y oraba a Dios por esa finca. Señor, protégeme, Señor, ayúdame, bendíceme, Señor. Y era una finca muy productiva, es tanto los vecinos le decían, realmente es impresionante cómo le va de bien a usted en esa finca. Mira esos tomates, mira esas naranjas, cómo te va de bien. Y en ese tiempo llegó una plaga y tocó los cultivos de las personas alrededor, pero no tocó el cultivo del hermano que confiaba en Dios.
que oraba a Dios. Muchos de ellos se acercaron y le dijeron: ¿cómo es posible que no te haya pasado eso? Y él los miraba y les decía: tengo un Dios que obra. Mi confianza está puesta en Él. Pasó un año más y al año más vino la misma plaga y tocó solamente la finca del hermano. Así que las demás personas se acercaron y le dijeron: oye, ¿cómo es posible? Ahora la plaga te tocó solamente a ti. ¿Qué clase de Dios tienes? Pero el hermano los miró y le dijo: no, tengo el mismo Dios de hace un año. Porque es que mi confianza no está puesta en esta finca, ni en lo que dé. Mi confianza está puesta en Dios. Esas son las palabras de fe. Cuando lleguen problemas a tu vida, tú puedas decir: no, yo estoy creyendo en Dios y sé que de esta voy a salir. Es imposible para los seres humanos tener esa tranquilidad y esa paz en medio de la tormenta, pero no es imposible para los que estamos en Cristo Jesús, porque sabemos que en nuestra barca está Dios, está Jesús. Qué bonito confiar así en Dios. ¿Confía usted en Dios? ¿Confía en su mano salvadora? ¿Confía en su gracia eterna? Yo quiero invitarle allí en casita. Me he ido predicando durante toda esta hora. Se me fue el tiempo, pero la verdad estoy contento de poder hoy llevar esta palabra, no solamente a usted, sino también a mí. Yo necesito esa palabra. Yo tengo también tormentas, pero tengo a un Dios que está vigilante. Es un Dios que está en control de todo lo que nos pasa. Quisiera orar por usted esta noche. Quisiera pedirle a Dios que Dios obrara en su necesidad, en su problema, en su circunstancia. Confía. Si estás en la barca correcta, confía. La Biblia dice que Jesús calma la tempestad. Luego le dice a los discípulos: ¿por qué han tenido tan poca fe? Y más allá, en el capítulo 5, nos cuenta lo que el Señor hizo con un endemoniado gadareno de la ciudad de Gadara. El milagro que Dios hizo allá, la tormenta quería impedirlo. Y es lo que te quiero decir esta noche. Vienen cosas grandes para tu vida, pero en medio de la tormenta, permanece creyendo, fiel a Dios, firme, firme. No te dejes robar la bendición que hay detrás de la tormenta. No te dejes robar la bendición y el milagro que Dios va a hacer en Gadara. Quédate allí esperando. Cuando pases esa tormenta, te vas a encontrar con la bendición. Siempre me he imaginado esta escena. Detrás de cada momento difícil, de cada prueba, hay un ángel con una corona que te está esperando. Y hay muchas personas que están ahí batallando, luchando, pero se desaniman. Y muchos de ellos regresan al mundo sin darse cuenta que si hubieran resistido un poquito más la prueba, hubieran recibido la corona. Y he pensado que hay muchas coronas que se han perdido. La Biblia dice: retén lo que tiene para que ninguno te quite esa corona. Y yo creo que muchas coronas, repito, han sido desperdiciadas porque no hemos pasado por la prueba. O bueno, las personas que se han rendido en la mitad del camino. No te rindas, sigue adelante. Quiero orar por ti. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche. Es una noche de bendición, es una noche de poder, es una noche, Señor, donde le estás hablando a alguien allá en casa. Dios mío, alguien que está pasando por una tormenta, se siente solo, se siente sola. Dios mío, en este momento, sé que tú has hablado a un corazón, a una vida, a un alma que hoy, Señor, necesita ser reconfortada por tu palabra. En este momento, Dios, tú estás haciendo cosas grandes. Tú estás dando fuerza al que no tiene. Tú estás dando aliento al que se encontraba sin ganas de seguir adelante antes de empezar cita con tu maestro. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres el Dios
que está con nosotros en medio de las tormentas. Gracias, Dios mío, y hoy quiero poner mi fe, no quiero ser como los discípulos. Quiero estar tranquilo en medio de mi tormenta, porque sé que tú estás obrando. Danos esa paz, danos ese gozo, esa tranquilidad, Señor, que solamente aquellos que confían realmente en ti pueden tener. Te lo pido, Padre. Esta noche, Dios mío, tú eres el dueño, Señor, de nuestros corazones, de nuestras vidas, y eres el que gobiernas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por cada persona, oro por cada amigo, cada uno de los que está allí, Señor, viviendo, Señor, estos procesos. Dios mío, llévanos a Gadara a ver tu gloria. Llévanos a entender que detrás, Señor, del mar, que más allá, Señor, de la tormenta, alumbrará el sol de justicia, que puede venir la noche oscura, pero al tercer día, Señor, te levantarás como lo hiciste. En el último momento tú obrarás un milagro, Señor. Déjanos confiar en ti, déjanos descansar en ti, déjanos dormir tranquilos, Señor, en tus brazos de amor. Sabemos que tú estás con nosotros y aún tú velas nuestros sueños. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.